El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que nos cuesta mucho trabajo a muchos de nosotros, el manejo del tiempo, cómo administrarlo y cómo tratarlo como lo importante que es. Bienvenidos. Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos. Aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua, orgulloso miembro del colectivo SNTMX y por lo tanto al capítulo de hoy. Como ya hablamos en el intro, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es un tema súper complicado. De hecho, el día de ayer estaba hablando en Instagram TV acerca de este tema y de cómo sinceramente a mí me cuesta mucho trabajo. Es uno de los temas que más creo que me ha costado trabajo y me sigue costando trabajo poder administrar, que no porque sea un tema complicado, pero sí porque es un tema que requiere mucha disciplina y que requiere el poder establecer tus prioridades muy bien. Y es algo que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo. Y es por eso que el día de hoy quiero hacer una pequeña analogía del manejo del tiempo y quiero compararlo con otro tema que también es muy importante y que también a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, lo cual es, básicamente, ver el tiempo como si fuera dinero. Si lo pensamos un poco, muchas veces la comparación que hacemos entre el tiempo y el dinero es no se parece. Pero si piensan en cómo cada uno de nosotros tenemos organizada nuestra cartera o tenemos organizado nuestras finanzas contra cómo tenemos organizado nuestro tiempo, muchas de esas veces van a ver que es muy parecido. Si tenemos deudas o si tenemos problemas financieros, muchas veces también tenemos problemas de que no nos alcance el tiempo para hacer muchas cosas. Del mismo modo, cuando nuestra agenda, cuando nuestro nivel de deuda está muy bien organizado, nuestra parte financiera está muy bien organizada, muchas veces también el tema del tiempo, nuestra agenda en términos de tiempo está muy bien organizada. Tenemos tiempo para muchas cosas y hacemos muchas cosas de las cuales nos sentimos orgullosos en términos de cuánto tiempo le dedicamos a ellas. Es por esto que esa comparación se me hace un tema muy importante, porque al final la administración financiera y de tiempo muchas veces depende prácticamente de nosotros. Y a pesar de que no se puede equiparar al 100%, creo que sí se puede hacer una muy buena comparación para poder empezar a entender cómo manejar mejor nuestro tiempo. Ahorita no me voy a enfocar obviamente en la parte financiera, me voy a enfocar específicamente en la parte de tiempo, pero voy a usar términos muy básicos en los cuales se nos enseñan cuando estamos hablando de finanzas personales y que quiero utilizarlos para compararlos con la parte de tiempo. Primero, vamos a establecer 5 puntos, son 4, pero vamos a tomarlos como 5. Vamos a tomar 5 puntos, los cuales son los que debemos empezar a utilizar o como debemos empezar a considerar el tiempo para que sea un tema de inversión, para que podamos usarlo como nosotros lo necesitemos y no seamos una víctima del tiempo. El primer punto es básicamente establecer cuál es la diferencia entre activos y pasivos. Activos y pasivos a nivel económico quiere decir los activos son las cosas que me dan dinero, los pasivos son las cosas que me quitan dinero o que me sacan dinero de la cartera. En términos muy sencillos, yo sé que posiblemente hay algunos financieros ahí o contadores que me van a odiar por dar este tipo de definición, pero si nos vamos a la base, un activo es algo que me mete dinero en la cartera, un pasivo es algo que saca dinero de mi cartera. Básicamente. Si hablamos eso en términos de tiempo, un activo es algo que me regresa tiempo o que me da tiempo disponible, y un pasivo sería algo
que me quita tiempo. Vamos a pensar en tipos de actividades. Cuando yo, por ejemplo, estoy liderando un equipo o cuando yo estoy trabajando con un equipo a mi alrededor. Y la semana pasada hablábamos de tipos de liderazgo. Piensen un poco qué pasa cuando yo puedo delegar una actividad en alguien de mi equipo o en parte de mi equipo o en otro departamento o en otra área o con mis socios comerciales o con mis socios. Cuando yo puedo trasladar una actividad que yo hacía hacia alguien más, automáticamente tengo más tiempo, porque eso ya no lo hago yo, lo hace alguien más. No me refiero, y eso va con mi segundo punto, pero a lo que voy con esto es cómo puedo asegurar que esa persona o esas personas puedan hacer la actividad tan bien como yo lo espero, para que realmente puedan quitarme esa necesidad de tiempo y más bien darme tiempo disponible. Una de las actividades que yo considero que son un activo muy fuerte es el entrenamiento, el coaching, el mentoring. ¿Por qué son un tema de inversión? ¿Por qué son un tema como un activo? Son un tema de inversión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dedican tiempo a alguien para poderle enseñar y poder darles ese espacio de aprendizaje, ese tiempo normalmente se les multiplica a ustedes en disponibilidad, porque cuando ustedes están enseñándole a alguien, eso quiere decir que esa persona va a poder entender cómo enfrentarse con ciertos problemas o ciertas responsabilidades y poder resolverlo y poder solucionarlo sin que ustedes necesariamente tengan que estar interviniendo todo el tiempo. No quiere decir que se van a despegar completamente de ello, pero quiere decir que lo van a dejar de hacer. Uno de los ejemplos muy sencillos que les puedo dar es, hay veces, todos tenemos tareas que son rutinarias y que son, para nosotros al menos, son aburridas o son solamente nos quitan tiempo, son pasivos. Ese tipo de actividades, lo que nosotros, si nosotros empezamos a ayudar o nosotros podemos empezar a entrenar a alguien para que se vaya desarrollando y para esa persona, esa actividad es algo que le va a ofrecer un aprendizaje para su rol, entonces podemos empezar a enseñar esas actividades y podemos ayudarle o coacharlo o entrenarlo para que pueda poder resolver esos problemas o pueda llevar esa actividad y pueda resolverla o pueda simplemente llevarla a cabo. Con eso es un activo, esa es una inversión en tiempo que ustedes están haciendo para poder llevar a esa persona a que absorba esa responsabilidad y por lo tanto en el futuro les va a pagar. Les va a dar un beneficio en tiempo. Cuando, por ejemplo, voy a ir a una parte muy sencilla. Hace uno de mis vecinos, cuando yo era muy chiquito, 10 años tal vez, un poco menos, me acuerdo que uno de mis vecinos sacaba una de las actividades por las cuales él asumía que su hijo se iba a volver responsable, no sé si funcionó o no, era: si tú quieres manejar el carro, tienes que aprender a lavarlo, ¿no? Entonces, el vecino no le gustaba lavar su carro, pero sí era muy constante en lavarlo. Y él todos los días por las mañanas, muy temprano de hecho, se levantaba y empezaba a lavar su carro. Cuando su hijo empezó a querer aprender a manejar, lo primero que le dijo es: tienes que aprender a lavar tu carro. Y después te empiezas a enseñar a manejar. Entonces al principio los dos lavaban el carro. El señor o el vecino estaba invirtiendo tiempo o estaba haciendo de su tiempo un activo en el cual sí estaba dedicando tiempo para poder lavar el carro, pero le estaba enseñando a su hijo el cómo poder hacer esa actividad de una manera efectiva, de una manera en la cual como si él lo estuviera haciendo, o incluso pues su hijo obviamente lo iba a hacer eventualmente mejor. Pero entonces, conforme fue avanzando, primero le dedicaba la hora completa que le dedicaban a lavar el carro, después él bajó su tiempo a 40 minutos, lo bajó a 30, lo bajó a 20, lo bajó a 10, y eventualmente él era capaz de, obviamente, lavar el carro. No es una actividad muy complicada, pero pensemos en que es una actividad en la cual él le dedicaba una hora de su tiempo, y conforme fue dedicándole más tiempo o invirtiendo ese tiempo para poder enseñarle a alguien más, esa persona pudo tomar eventualmente esa actividad y él ahora tenía una hora más de tiempo disponible para hacer lo que él quisiera. El invertir tiempo en enseñarle a alguien le pagó en ahora tener una hora disponible todos los días, porque él ya la tenía dedicada en eso. Ahora podrán decir: bueno, ya no lo lave diario, que lo lave cada 3 días. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero el punto es que uno de los puntos en los cuales ustedes pueden usar su tiempo como activo es enseñando, coacheando, desarrollando parte de su equipo, de su gente, o desarrollando parte de su equipo externo a la parte laboral, como con su familia o alumnos o lo que sea que ustedes se desarrollen.
usar su tiempo como activo. Y eso solamente es un ejemplo de cómo lo pueden invertir. Otro de los ejemplos que se usan como activos son la parte del aprendizaje. Cuando ustedes dedican tiempo en aprender, quiere decir que eventualmente eso les va a pagar porque van a poder hacer más cosas o van a poder hacer cosas de una manera mucho más eficiente. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo me he estado peleando con la parte de la edición de los videos en esto y me he estado peleando con la parte del audio porque sé que mi audio no es bueno. A pesar de que tengo un buen equipo, la parte de edición me ha costado muchísimo trabajo. Entonces le dedico mucho tiempo a editar estos audios y aún así no tiene la calidad que yo espero. Entonces, yo puedo dedicar a entender o a estudiar o a aprender cómo poder editar mejor mis audios para que tengan mucho menos cantidad de ruido, se escuchen mucho mejor y sea mucho más agradable para ustedes y obviamente tenga un mejor éxito en la parte de la distribución del podcast. O puedo terciarizarlo, puedo pagarle a alguien para que lo haga. Eso obviamente es una decisión de cada quien, pero en este caso yo estoy dedicando mi tiempo a aprender, porque yo no solamente me quiero dedicar, o no solamente estoy haciendo estos podcasts, también estoy haciendo videos en Instagram TV, también estoy haciendo videos en YouTube, estoy también haciendo otro podcast y otros videos en YouTube para mi negocio de Kratos Fitness House. Entonces, eso para mí sería una inversión porque puedo aprender a hacerlo mucho más sencillo, establecer una plantilla de audio que me ayude y que ya pueda ser más sencillo de editar todas las semanas, pero que si le pago a alguien para que lo haga, no estoy aprendiendo. Y también si yo agrego más podcasts o agrego más videos a mi repertorio, pues me va a costar más dinero el hacerlo. Mientras que si yo estoy invirtiendo en aprender, eso quiere decir que lo puedo hacer mucho más sencillo. Obviamente no estoy diciendo que voy a poder manejar 100 podcasts, eventualmente yo no quiero hacer esta parte de edición, pero sí quiero aprender para que en este periodo que eso me pueda redituar tiempo eventualmente. Al contrario, todos los pasivos son básicamente lo que nos quita tiempo. Todas las cosas que son que no le estamos, que parecería que son cosas para invertir tiempo, pero que lo estamos perdiendo. Por ejemplo, cuando estamos viendo una serie, podría considerarse como un activo, como un pasivo, depende de sus prioridades. Es un pasivo si estás viendo una serie en la cual no estás aprendiendo nada o en la cual ni siquiera te está divirtiendo. Hay veces, de verdad, que vemos programas, y eso pasaba mucho cuando teníamos la televisión, no teníamos tantas opciones, pero estoy seguro que sigue pasando, por ejemplo, con programas de Netflix, de Amazon o de lo que sea que ustedes vean, o YouTube. Hay muchos programas o muchos programas, mucho contenido que no te agrega valor, que ni siquiera te divierte, pero lo ves, literal, para cubrir el tiempo. Hay muchos programas basura, y no voy a decir nombres, pero hay muchos programas que yo veía algunos programas que yo veía de pequeño y que solamente los veía porque, bueno, pues ya estoy ahí, de verdad, y es increíble. Por ejemplo, no sé, aquí en México al menos, y no sé si a algunos de ustedes les pasó lo mismo, todos los días, o no me acuerdo todos los días, o algunos días de la semana, o un día de la semana, no me acuerdo cuántos, había un segmento entre 6 y 7 de la noche. A las 7 de la noche en México, en ese tiempo, uno de los canales principales pasaba, las mejores caricaturas empezaban a las 7 de la noche, al menos en mi punto de vista. De 7 a 9 creo que eran las mejores caricaturas porque eran Supercampeones, Dragon Ball, no sé, era una barra que a mí me gustaba mucho de programación. Antes de las 7, de 6:30 a 7, y me acuerdo de esto porque pasaba una caricatura que me divertía, no era la mejor, pero me divertía y me gustaba, era La Pantera Rosa. Entonces, pero algunos días La Pantera Rosa acababa a 6:45, y de 6:45 a 7 pasaban un programa que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de partido político. Era un tiempo que la televisora destinaba para poder hacer promoción o darle un espacio a algunos partidos políticos para que pudieran transmitir un mensaje de proselitismo, básicamente. Entonces, y lo peor es que muchas veces yo me aventaba esos 15 minutos de proselitismo. No porque no sea importante entender la realidad política del país, pero para un niño de 7, 8, 9, 10 años, pues no es lo más importante, no es en lo que tú quieres dedicar tiempo. Y a pesar de que pudiera ser importante entenderlo, la verdad es que era como ver comerciales. Entonces, y aparte no de muy buena calidad. Entonces, esos 15 minutos había muchas veces, y me acuerdo porque era algo que odiábamos los niños en general, a menos de los amigos que yo tenía en ese entonces en mi escuela o en donde vivía. Y hablábamos de que, sí, es que ahora, y odio que empiece en ese tiempo de partido político. Pero muchos de nosotros lo veíamos.
y lo veíamos simplemente por verlo, así porque, bueno, ya estoy aquí, lo voy a ver, me voy a chutar los 15 minutos de partido político para poder entonces ahora seguir adelante con mi vida y poder ver la caricatura que vale la pena. Si pensamos un poco en eso, es algo que no tiene sentido. Estoy utilizando tiempo valioso que podría haber usado en jugar, en hacer otra cosa, en ese entonces el Super Nintendo, en hacer tarea, no sé, en hacer algo efectivo para poder utilizar mi tiempo como niño en otra cosa y no ver esos 15 minutos de nada, de desperdicio. Y sé que eso también le pasa a mucha gente, porque de repente no hay nada que ver y nada más pones bueno, esto, para cubrir mi tiempo, para hacer una hora de esto. O hay veces que son o el teléfono, usar el teléfono con redes sociales muchas veces cubre esa necesidad de cubrir el tiempo. Y entonces no es efectivo. Todas esas actividades que te quitan tiempo y te lo roban cuando podrías usarlo en otra cosa, esos son los pasivos. Incluso aunque pensaras que estás haciendo algo productivo, a veces ver redes sociales o ver noticias, a veces leer sobre noticias, pareciera que es un tema productivo, pudiera ser algo que te da un activo, te da información, te ayuda a tomar decisiones. Pero muchas veces no es cierto. Muchas veces se vuelve pasivo porque se vuelve solamente brincar de una noticia a otra, desperdiciando tu tiempo y solamente dejándolo ir. Una de las cosas que yo aprendí justamente con el jefe que tengo actualmente en la empresa donde trabajo es cómo poder convertir esa información en activo y no solamente en pasivo. Por ejemplo, algo que él ve y algo que después aprendí y he ido aprendiendo que mucha gente que es muy eficiente con su tiempo, o es la gente que se considera muy ocupada y hace muchas cosas, es leer o escuchar o ver resúmenes ejecutivos. Hay muchas páginas hoy en día que se dedican a curar la información noticiosa que pasa y podértela dar condensada y dártela para que tú la puedas digerir y la puedas revisar. Uno de los ejemplos que les puedo decir, o dos de los ejemplos, es mi jefe, por ejemplo, es muy enfocado en la gente, es buenísimo para poder hacer trato con gente, nos trata tan bien que queremos estar ahí trabajando con él. De verdad le he aprendido muchas cosas a él, pero algo que él hace, por ejemplo, es la zona donde nosotros vivimos, Estados Unidos en general y el sureste en particular, tiene muchísima afición por el fútbol americano colegial. Eso lo que hace es que, y él no es de este país, él igual que yo somos extranjeros, él es de otro país, entonces él no le importa el fútbol americano colegial, o sea, de verdad, no le importa. Pero algo que yo cuando llegué, en tal vez el primer mes, vi que estaban en temporada y él llegaba y decía, oye, ¿qué tal el partido de ayer? ¿Y qué tal? O sea, empezaba a hablar del partido, de los partidos que sucedían con la gente. Y aparte hablaba de muchos partidos. Era como, o sea, se aventó todo el domingo viendo partidos, todo el fin de semana. O sea, digo, bueno, le ha de gustar, es lo que yo pensé, le debe de gustar. Y un día hizo un comentario de que no le gustaba. No lo hizo obviamente como con todos, lo hizo solamente con dos personas que estábamos ahí trabajando. Y yo me saqué mucho de onda, o sea, pero ¿cómo no te gusta? O sea, pero tú siempre hablas de eso con ellos. Dice, sí, pero no lo veo, la verdad es que no me gusta. Y ya, ahí se acabó el comentario. Y después de tiempo, lo que me di cuenta que hacía, ya platicando, es él veía los highlights. En todos los canales de deportes, por ejemplo, ESPN es algo que, de hecho, me acuerdo mucho de ESPN porque hacía eso. Pasaba los highlights de la semana. De hecho, me gustaba ver esa parte, el highlight de la semana. Entonces, cuando él veía los highlights, domingo por la noche, dedicaba 15 minutos a ver los highlights de todo el fin de semana. Y ubicaba perfectamente las mejores jugadas, los mejores, porque aparte son fáciles de recordar. Te gusta y no te gusta el deporte, si alguien hace una jugada muy característica o algo que se nota muy diferente, sobresaliente, que para eso son los highlights, lo recuerdas. Y con eso es suficiente para que él pudiera conversar con la gente. Nunca les decía que los veía, o sea, nunca les mentía, nunca les ha mentido. Simplemente les decía, wow, qué buena jugada se aventó esta persona. Oye, la jugada del tercer cuarto, increíble. Oye, ganaron súper bien. Oye, perdieron en el último minuto. Que son las cosas de las cuales normalmente todos hablamos. Ese hecho de cómo él invierte su tiempo en cosas que agregan valor para su trabajo es un activo. Mucha gente podría decir que aventarse todo el programa de ESPN, ¿cómo se llama? SportsCenter, es una pérdida de tiempo o es una ganancia, pero para él, como él utilizaba la información, era un activo. Yo el día de hoy, por ejemplo, estoy suscrito a un correo diario que se llama The Morning Brew,
Y ese correo te hace un resumen de todas las noticias importantes a nivel Estados Unidos e internacionales. Y yo en 10 minutos de leer ese correo ya como resumen, me deja entender todo, me deja saber todo lo que está pasando. Y si yo quiero profundizar en una noticia, ahí vienen los links para que yo pueda ir y revisar la noticia más a detalle. Es una forma de hacer una actividad que podría considerarse pasiva en activa, y entonces poder tener más tiempo disponible. Ahora, ya para no alargarme más en esto, el segundo punto es establecer la diferencia entre gasto y ahorro. Yo normalmente con el dinero yo puedo ahorrarlo y meterlo en una cuenta, o puedo gastarlo en cosas que yo quiera o que necesite, o solamente gastarlos. Yo puedo gastar mi nivel en comida, y es un gasto, o yo puedo ahorrarlo y meterlo a mi cuenta. Aquí no importa, aquí no estoy hablando de si el gasto es algo que te agrega valor o no. O sea, puede ser un chicle o puede ser un kilo de verduras. O sea, aquí estamos hablando de gasto simplemente y ahorro. En temas de tiempo, yo puedo estar haciendo una actividad que me agrega valor, pero estoy gastando mi tiempo. En términos de tiempo, yo puedo estar ahorrando ese tiempo, dejando de hacer algo y dándome ese tiempo disponible. Cuando yo hago un activo, y hablando de ese tema, cuando yo le enseño a alguien cómo hacer algo para que después esa persona pueda tomar esa actividad y dejarme ese tiempo, allí lo estoy ahorrando. Cuando yo estoy invirtiendo el tiempo en enseñarle, ahí lo estoy gastando. El punto es que diferenciemos cuáles actividades o qué actividades yo puedo hacer para dejar de gastar y para empezar a ahorrar mi tiempo. ¿Qué cosas yo no tengo que hacer o tengo que repetir? Como líderes tenemos mucho a veces, y más cuando estamos empezando, a todos nos pasa, y a veces no dejamos de hacerlo. A veces no confiamos tanto en que el equipo pueda hacer las cosas como yo las hubiera hecho. Especialmente cuando acabamos de delegarlas, cuando acabamos de dejarlas, somos muy, muy orgullosos tal vez, y no dejamos que la gente desarrolle su propia manera de hacer las cosas, y estamos supervisando de manera constante. En vez de liderar, estamos ahí solamente viendo qué es lo que la gente hace, o atrás de ellos para que hagan las cosas. Eso es una pérdida de tiempo, y no hay muchas veces que no necesitamos hacerlo. Hay veces que sí necesitamos hacer una revisión, un seguimiento, etcétera, pero si tenemos que estar haciendo o cuidando cada palabra que la gente hace, dice, escribe o ejecuta durante el día, estamos perdiendo el tiempo. Ese es un gasto, y es un gasto innecesario. Hay cosas que no necesitamos hacer, y a su vez, si yo dejo de hacerlas, empiezo a ahorrar ese tiempo y puedo invertir en hacer alguna otra cosa. Entonces, si yo ya definí activo y pasivo, y sé que hay actividades que en el futuro me van a dar tiempo, y sé que hay actividades que me están quitando tiempo, ahora puedo definir también los gastos y los ahorros. ¿En qué puedo ahorrar que se relacione con mis activos? Y en qué puedo dejar de gastar que se relacione con mis pasivos. Con esa relación, y asumiendo que ya tenemos esas 4 entendidas y que las empezamos a aplicar, el tercer punto es cómo yo puedo reducir el tiempo de mis pasivos y gastos. Si yo ya definí esta actividad, yo no necesito hacerla, se tiene que ir, punto. Eso es parte de mi punto 1 y 2, ¿no? Pasivos y gastos, ya separé, quité los que no quería, quité los que yo no necesitaba. Pero ahora, ¿cómo puedo reducirlos? Hay gastos o hay pasivos que yo no puedo dejar de hacer por el rol que tengo, porque son necesarios. Todos tenemos actividades que son mal necesarias. Por ejemplo, hacer un reporte. Hacer un reporte, ya sea de gastos, de estado financiero, las mismas juntas, son cosas que son al final pasivos. Son cosas que si no manejamos bien, hay veces que tenemos que hacerlas. Cada mes, por ejemplo, o cada mes tenemos una junta de revisión de gastos, egresos e ingresos. Obviamente tendría que ser algo que agregue valor, pero al final es tiempo, y es tiempo que estoy gastando, y a veces que incluso es un pasivo, porque hay información que a veces ya sabemos, solamente es que tenemos que consolidarla entre todos, y a veces sí es un tiempo que no es tan efectivo como debería. Las juntas tienen la peor fama del mundo, y en vez de hacer juntas efectivas, la gente dice, deja de hacerlas. Sí, pero a veces son necesarias, es un mal necesario. Pero ¿cómo puedo eficientarlo? El punto 3 que le estoy dando de cómo reducimos el tiempo de pasivos y gastos es cómo podemos eficientar el proceso en el cual estamos dedicando a hacer algo para poder mejorarlo. Por ejemplo, en el podcast, yo antes me tardaba, no les miento, me tardaba como 40 minutos solamente en hacer el setup para poder grabar, antes solamente el audio.
solamente 40 minutos para poder ya establecer lo que iba a hacer. Era muchísimo tiempo. Hoy por hoy me tardo 5 minutos. Pero también, ya tengo más experiencia en cómo hacerlo y también ya aprendí algunos trucos que puedo dejar preestablecidos. Ya sé dónde va el micrófono y dónde conectarlo. Antes cada vez lo ponía en lugares diferentes y veía cómo hacerlo, y ahora ya tengo como un cero para poder decir, esa es la forma de hacerlo, punto. Y ahora me tardo literalmente 30 segundos en poner mi micrófono. Antes me tardaba mucho con los cables, no sabía cuál era cuál, estaba apenas aprendiendo, lo conectaba mal, lo dejaba desconectado, que me pasó muchas veces. Al hacer eso, no tenía una forma de poder hacerlo más rápido, pero poco a poco pude eficientar mi tiempo, y a pesar de que es un tiempo necesario, no puedo dejar mi setup aquí todo el tiempo porque yo lo grabo en un lugar donde comemos. La verdad es que es parte de donde convivo. Entonces yo no puedo dejarlo aquí todo el tiempo porque estorbaría todo el tiempo que no se usa. Pero sí el setup lo puedo hacer muy rápido y así puedo ahorrar tiempo. Otro punto, por ejemplo, en Instagram TV, yo no edito ese tiempo y utilizo el tiempo de traslado de mi trabajo a mi casa para grabar esos videos. Eso quiere decir que estoy haciendo dos cosas a la vez en el mismo tiempo, cuando normalmente solamente haría una, o en vez de escuchar cualquier tontería en la radio, ahora lo que hago es, no siempre, pero muchas veces puedo invertir ese tiempo en grabar un video para poderlo transmitir con ustedes en Instagram TV. Entonces, ¿cómo poder eficientar los tiempos que ya de por sí son un gasto o que son un pasivo? Ese es parte del proceso, y la única forma de hacerlo es que cada quien analicemos cómo podemos eficientar esos procesos. Si yo tengo que hacer un reporte cada semana y lo odio porque es mucho tiempo involucrado, ¿qué parte de ello puedo automatizarlo? ¿Qué parte de ello puedo mejorarlo? Tengo que invertir en aprender algo para poder eficientar algo. Entonces regresamos a la parte de generar tiempo de activo para poder tener más tiempo disponible. Es importante saber que muchas veces hacer activos quiere decir que voy a invertir más tiempo y tengo que dedicar 5 minutos más, 10 minutos más, 40 minutos más a aprender algo, desarrollar a alguien, para que eventualmente ya deje de invertir ese tiempo en coachar y aparte deje de hacer cosas. Eso quiere decir que mi tiempo se va a reducir y voy a tener más tiempo disponible y así puedo eficientarlo. Entonces, regresando a los puntos antepasados, últimos dos, el primero es establecer diferencia entre activo y pasivo, lo que me da tiempo, lo que me quita tiempo. Segundo, establecer diferencia entre gasto y ahorro. Así sea un tema que yo tenga que dedicar tiempo, dónde puedo ahorrar, dónde puedo gastar, qué actividades puedo separar y decir, dejo de hacer esto porque me está gastando tiempo, hago esto porque me está ahorrando tiempo. Una vez que definí eso, hay cosas que no voy a poder evitar, hay cosas en las cuales tengo que gastar tiempo, o son actividades pasivas en las cuales voy a perder tiempo. ¿Cómo logro eficientarlas? ¿Qué cosas puedo hacer para cortar ese tiempo para hacerlo mejor? El cuarto es, una vez que yo ya logré reducir mi tiempo, eficientarlo, quitar muchos pasivos o muchos gastos, voy a tener tiempo disponible. La pregunta es, ¿qué hago con ese tiempo? La respuesta es, reinviértelo. La reinversión de tiempo es utilizar tu tiempo disponible en actividades que agreguen valor a tu día, a tu rol o a ti mismo. Otra vez, dedicar ese tiempo en aprender de manera proactiva, no porque tienes un problema, sino por lo que pudieras llegar a desarrollar en el futuro, estudiar una maestría, estudiar un curso en línea. Al final, y podemos hablar de temas de educación en general, pero instruirte, leer un libro, todo ese tipo de cosas te ayudan para poder desarrollarte en lo que sea que tú quieras. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un podcast, aprende cómo hacerlo, escucha podcast. Algo un tema que me llama mucho la atención y que yo la verdad es que yo no sabía cuánto tiempo se le invierte a, por ejemplo, a ser comediante. Yo escucho mucho, por ejemplo, comediantes de stand-up y últimamente la verdad es que me he vuelto muy fan de gente como Franco Escamilla, El Cojo Feliz, se me fue su nombre. Fran Evia, y me faltan dos. Daniel Sosa y... Perdón, se me fue su nombre. Pero me he vuelto muy fan de ellos. No tanto, o sea, sí por el humor, que me hacen reír, pero llegué a ponerles mucha admiración porque la cantidad de comedia que ellos consumen todos los días para poder hacer su comedia, es decir, la cantidad de programas, de sketches, de cosas que ellos absorben, porque ellos no lo están viendo por diversión, lo están viendo por trabajo. O sea, ellos ven comedia porque es su trabajo, o se están instruyendo para poder hacer mejor comedia.
Algo que, por ejemplo, decía, no me acuerdo si era Franco o era el Cojo Feliz, decían, ellos escriben, obviamente tienen que escribir sus sketches, escriben todos los días. Literalmente escriben todos los días para poder hacer sus sketches. Y eso es trabajo, es tiempo que tienen que dedicar. Entonces, pero ellos no podrían tener ese tiempo si no pudieran eficientar todo lo demás que tienen alrededor. No, pues tienen tiempo disponible, no tienen un trabajo estable. No es pretexto. La verdad es que más bien están definiendo dónde quieren utilizar su tiempo y el tiempo que tienen disponible, dónde lo invierten. Si tú eres una persona que se dedica a las finanzas, no quiere decir que sepas todo. Hay muchas cosas que todavía puedes seguir aprendiendo y haciendo. Pues entonces, dedique ese tiempo. Dedique el tiempo que tengas o que puedas ahorrar con los primeros 3 pasos que mencionamos para poder entonces invertir en lo que tú quieras. Si quieres dedicarte a dar reseñas de películas, ponte a ver películas y ponte a aprender cómo hacer reseñas. Esas son las cosas que te ayudan y que te ayudan a invertir el tiempo en cosas que te agreguen valor a ti. No necesariamente tiene que ser todo lo más... ponte a leer, estudia una maestría o estudia una carrera más. No necesariamente así. Hazlo en lo que a ti te interese. Si a ti te interesa invertir el tiempo en ver a tus hijos crecer, inviértelo en ello. O sea, si ya tienes ese tiempo disponible, inviértelo en ello. Que va alineado con mi último punto. Comparte tu tiempo, diviértete en tu tiempo y descansa en tu tiempo. Parte de la inversión o de la reinversión en tiempo es también el compartir, divertirte y descansar. O donarlo. Compartir y donar el tiempo quiere decir que tú vas a donar tiempo a una causa, a alguien, a tu familia. Donar tiempo quiere decir, no estoy esperando sacar nada para mí, pero voy a donar mi tiempo para que algo bueno suceda. Voy a ir, y yo soy contador, voy a ir a hacerle los impuestos a gente que no sabe cómo hacerlo. Va, está padre. O yo voy a ir a dar voy a dedicar mi tiempo a hacer kits de lunch para podérselos dar a la gente que está, a los que no tienen casa, no tienen donde vivir. Va, o sea, esa parte de donar tu tiempo, no solamente donar las cosas, donar tu tiempo, hacer actividades de caridad, eso está padre. Hay gente que no le gusta, está bien, pero hablamos de cómo donar tu tiempo incluso a gente cercana. Hay gente que solo necesita platicar, especialmente en esta época. Dona tu tiempo, habla con ellos, habla con alguien que puedas, que lo necesite. Habla con familiares que no hayas hablado mucho tiempo, habla con amigos, genera conexiones nuevamente. Dona y comparte ese tiempo, comparte con tu familia, comparte con tu mamá que no has visto, que no has hablado con ella en mucho tiempo, háblale a tu papá por teléfono, háblale a tus abuelos. Aprovecha ese tiempo y compártelo, habla con tu familia cercana. Aprovecha el tiempo. Hoy no podemos decir que no tenemos tiempo para poder compartir o que es difícil hacerlo, porque sinceramente la tecnología hace que tengamos muchas opciones. Entonces, compartir el tiempo, donar tu tiempo es muy importante. Divierte en tu tiempo. No tienes que utilizar o reinvertir todo el tiempo en hacer cosas que te agreguen valor en el día, efectivas. Todo el tiempo tienes que estar siendo efectivo y eficiente. No es cierto. ¿Tienes ganas de ver una serie nueva? Ve una serie nueva. Usa de ese tiempo disponible para ver la serie nueva. No se lo quites a otra cosa importante. Eficientiza ese tiempo que gastas para que puedas dedicarlo ahora a hacer nada. Y diviértete. Vete a jugar, vete a ver una película, vete, haz lo que tú quieras, pero diviértete. También es parte del proceso. Y el más importante, descansa. Todos los que somos workaholics, porque desgraciadamente lo soy, muchas veces no descansamos y tenemos que descansar. Entonces, parte del tiempo, a veces nos comemos tiempo de descanso para hacer muchas cosas como esta. Y eso no está bien. A pesar de que mucha gente dice, y me acuerdo mucho de esto de Arnold, en el documental de Arnold, él decía, Arnold Schwarzenegger, él decía que teníamos que él dormía solamente 6 horas al día. Y cuando le preguntan, oye, pero es que tienes que dormir mínimo 7, entonces duerme más rápido. O sea, sí, entiende el concepto de poder dedicar más tiempo a hacer cosas que agregan valor para tu objetivo, pero tienes que descansar. O sea, todos tenemos que descansar. Dormir menos no te ayuda. Y hay muchos, por ejemplo, hay muchos coaches, hay mucha gente que tiene tantas cosas en la cabeza que no puede descansar, y eso no está bien. Tenemos que aprender a tener nuestros descansos, a ser ordenados también con ello, así como dedicarle tiempo a nuestra familia o tiempo de valor a las cosas que nos agregan valor a nosotros. Tenemos que dedicar tiempo a la familia, o tenemos que dedicar tiempo a descansar, que es el punto que estaba mencionando. Entonces, para cerrar, pequeño resumen. Primer punto, establece diferencia entre activos y pasivos. Activo, lo que me da tiempo; pasivo, lo que me quita tiempo. Ejemplo de lo que me da tiempo: entrenar, dar coaching. El segundo punto es establecer la diferencia entre los gastos y el ahorro. Lo que me hace gastarme tiempo, lo que me hace ahorrar tiempo. ¿Cómo puedo quitar lo que me hace gastar? ¿Cómo puedo generar lo que me hace ahorrar?
Tercer punto, reduce para los pasivos y gastos que no podemos quitar. ¿Cómo podemos reducir tiempo por medio de eficientar esos procesos? Tenemos que generar una inversión en tiempo para poder aprender cosas normalmente y poder eficientar nuestro proceso y poder eficientar nuestros tiempos. El cuarto es reinvierte. Utiliza el tiempo que ya tienes disponible para poder utilizarlo o invertirlo en cosas o en actividades que te agreguen valor, como aprender, como leer, como hacer cosas que a ti te agreguen valor en lo que tú quieras hacer. Y el quinto punto, comparte tu tiempo, dona tu tiempo, divierte en tu tiempo, descansa tu tiempo. Todo se puede hacer. Hay tiempo para todo siempre y cuando lo podamos ir administrando de una manera correcta. Y si aplican esto mismo para las finanzas, que es muy sencillo en términos de concepto, yo sé que no es sencillo aplicarlo, lo pueden hacer mucho mejor. Y ese es parte del mensaje. Entonces, creo que ya me alargué un poco. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Muchísimas gracias por ver los videos. Muchísimas gracias por hacer crecer todo esto. Esta semana justamente me preguntaron muchas cosas acerca del tiempo. Entonces, maneja de tiempo. Por eso quise dedicar tanto el Instagram de ayer como el podcast de hoy básicamente en eso. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Recuerden las redes sociales. En Instagram es neta.mx. Nuestra página web es netamx.com. Y ahí vienen todas las redes sociales, que la mayoría son MX es Neta. Entonces, muchísimas gracias por todo. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.